Ok, entonces decíamos pues que la reparación integral será estos 5 conceptos. Además de la restitución, están las medidas de no repetición, que es que el hecho ya no vuelva a suceder. En el caso, pues, de, otra vez hablando de Rosendo Cantú, pues se solicitó, se generaron acciones para la capacitación con la finalidad de que el acto lamentable que le pasó a nuestra víctima no volviera a suceder. Las medidas de satisfacción son de otro tipo, que también forma parte de la reparación integral, y estas medidas atenderán precisamente a satisfacer a la víctima posterior al hecho victimizante y de acuerdo y conformidad con lo que nos establezca. En algunos casos se señala como medida de satisfacción algún monumento, como es en el caso del campo algodonero, que si mal no recuerdo, se llama la Dama de Plata, el monumento que se instaló en favor de las víctimas del campo algodonero, otra sentencia de la Corte Interamericana. También podemos hablar en un nivel a lo mejor más cercano de una disculpa pública en favor a la víctima por parte de quien resulte responsable de la violación a derechos humanos o del delito, porque hablando pues de un hecho como el de Rosendo Cantú, no solamente se advierte que sucedió un hecho victimizante que resultó ser un delito, sino también que derivado de las omisiones por parte de los servidores públicos al no haberla atendido con perspectiva de género, se violaron derechos humanos y por tanto, en este caso en específico, tendemos a nuestra víctima que es víctima tanto de delito como de violación a derechos humanos. Otra de las medidas de la reparación integral es la rehabilitación. En el caso, pues, de algunas de nuestras víctimas, se entenderá como la rehabilitación psicológica a través de sesiones de terapia con la finalidad de que nuestra víctima supere el hecho victimizante. Bien, también puede ser rehabilitación física, que derivará, pues, de la atención médica. Y, por último, está la medida de compensación. Esta medida de compensación resulta muy importante porque es la erogación del pago de todos los gastos y daños que se hayan generado en perjuicio de la víctima. Y hablábamos anteriormente, el daño puede ser de 2 tipos, material e inmaterial. Por tanto, la suma de los daños serán compensables y resarcidos por quien resulte responsable. Mucho ojo porque sabemos pues que cualquier persona puede cometer un delito, pero cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, tenemos que tener entendido que únicamente los servidores públicos podemos violar derechos humanos. Así que quien resulte responsable será aquel que por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones no generó precisamente lo que debía hacer y por tanto resulta una responsabilidad en contra de ese servidor público que no hizo lo que debía. Luisa, a tus órdenes. Sí, yo tengo, bueno, así como aun cuando ya se le haga el deshacimiento de los daños psicológicos, sabes que a pesar de toda esa atención que se les brinda a las víctimas todavía viven con miedo, sobre todo cuando son victimizadas por las autoridades. Yo no sé hasta dónde o cuánto tiempo es el que les deban de dar la atención psicológica, porque ya su vida no es igual y salen ya con miedo, ya no ven la autoridad y quisieran correr, ¿no? No sé hasta dónde puede hacer eso, no entiendo. Sí, la rehabilitación psicológica será por todo el tiempo que la víctima lo necesite, porque esa es una obligación del Estado.
generar todas las acciones para que la víctima recupere su proyecto de vida. Recuerden que cuando veíamos daño inmaterial, veíamos que es la afectación al proyecto de vida. Esta pérdida de creencias, lo que me acabas de manifestar, la víctima ya no se sienta segura, ya no crea en las autoridades, etcétera. O sea, realmente hay una pérdida de confianza de carácter muy personal. Trastoca pues el cómo la víctima se desarrolla y esto daña pues cómo la víctima se representa. Por tanto, la rehabilitación es una medida de la reparación integral. Recordemos que la reparación integral tiene que ser todo al mismo tiempo. Todo en favor de que la víctima recupere su proyecto de vida. Si mi víctima me dice que aún sigue sintiéndose de cierta u otra manera derivado del hecho victimizante, yo la voy a seguir atendiendo porque la finalidad no es cumplir con lo que nos manifieste un dictamen pericial de psicología en donde nos dice 15 sesiones posiblemente, o más o menos, no, independientemente de eso, si nuestra víctima no puede ser dada de alta porque sigue presentando signos y síntomas derivados del hecho victimizante que no le favorecen en su vida cotidiana, que no lo hacen funcional, entonces estamos obligados a seguirla atendiendo hasta que ella se sienta otra vez segura, empoderada, todo, que tenga un cambio positivo. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, nada más ahorita me queda esa parte de duda porque, haz de cuenta, cuando ya están, que son victimizados por las autoridades, y se supone que es el protocolo, retomando lo que dijiste de las 14, 15 sesiones, ya están programados para darse de alta, pero las víctimas se siguen sintiendo así, o las pueden dar de alta y pueden volver a retomar el caso, o tiene que la misma víctima expresarles y decirles, ¿sabes qué? Yo no me siento segura, no me siento así, ¿o cómo? No, con el psicólogo, bajo su más estricta expertise, tendrá que resolver si la víctima sí puede ser dada de alta. El dictamen nos puede decir 5, 15 sesiones, e independientemente esto no va a ser tomado, no debe ser tomado en cuenta por el psicólogo tratante, quien deberá atender a nuestra víctima hasta que supere o esté en posibilidad de ser dada de alta. Una víctima que se siente como tú nos lo estás platicando no puede ser dada de alta por un psicólogo. Acuérdense que el psicólogo también será un servidor público quien bajo su más estricta responsabilidad tratará a la persona con la finalidad de cumplir con cierto tratamiento. Y si en el caso de esta víctima en especial la programación de las sesiones no resulta suficiente, se le tendrá que ampliar, porque ese es uno de sus derechos. La víctima, en todo caso de que no se sienta segura, puede pedir regresar a terapia si en un dado momento fue dada de alta. Pero esta medida de rehabilitación se privilegiará durante todo el proceso, incluso después del proceso. El proceso psicológico será independiente totalmente al proceso jurídico o de investigación por violación a derechos humanos. Es un proceso diferente. ¿Sí? Entonces, su temporalidad no tiene que ver con que terminemos con una investigación o lleguemos a una sentencia. Hay víctimas que a veces en 7... Maestra, yo también tengo una duda referente a lo que nos está comentando. En la Secretaría, bueno, más bien, ¿cómo es que actúa la Comisión de Atención a Víctimas en su atención? ¿Cualquier persona puede acudir con usted, llegar y solicitar una cita o una consulta con algún psicólogo o como la Procuraduría de Justicia?
algún MP o cómo es que tienen a las víctimas de atención, maestra? Ok. Nosotros somos un órgano operador de atención a víctimas. Este órgano operador, que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en realidad forma parte de todo un sistema. El artículo 1 de la Ley de Atención a Víctimas señala que todas las autoridades dentro de sus competencias están obligadas a observar los derechos humanos y atender a nuestras víctimas. Entonces, la Comisión de Víctimas atiende tanto a víctimas de violaciones a derechos humanos como víctimas de delito. Y atenderá a las víctimas de acuerdo a la descripción que hicimos sobre víctima directa, víctima indirecta y víctima potencial. Recuerdan que dijimos víctima directa es aquella en quien recae el daño de manera directa, la víctima indirecta será el familiar o los familiares que se vean afectados derivados del hecho. Por tanto, cuando una de estas víctimas, ya sea directa o indirecta, o en el caso de que exista alguna potencial, acuda a la comisión, tenemos que atenderla, porque es una obligación, de manera multidisciplinar. Nosotros tenemos 4 áreas, la de trabajo social, la de psicología, la jurídica y la médica. Estas 4 áreas representadas por un servidor público entrará a una atención, una entrevista, en donde la víctima señalará el hecho por única vez. Y una vez terminando esta atención, cada uno de los profesionistas presenta un plan de trabajo y la víctima nos dice qué quiere y cómo lo quiere. Recuerdan que hemos dicho que la voluntad de la víctima es el estándar más alto, se va a privilegiar en todo momento, en todo proceso. ¿Sí? Por tanto, la víctima nos dice si sí quiere atenderse psicológicamente en vías de esta medida de rehabilitación en la comisión o quiere ser atendida cerca de su domicilio, por ejemplo. Ahí es donde el área de trabajo social solicita a los DIF municipales o el DIF estatal, en todo caso de que sea competente, que se le brinde la atención de manera gratuita a las víctimas, privilegiando nuestro principio de gratuidad. Luisa, a tus órdenes. Bien, Esmeralda, hay experiencias, por ejemplo, en el caso de las víctimas, cuando ustedes, la Comisión de Atención a Víctimas, envían a sus pacientes a determinadas instituciones públicas, como son, no sé, Salmes, los DIF, ustedes hacen un oficio, sí es cierto, sí, pero no lo respetan allá, solo te dan una sola consulta con gratuidad, solo porque tú eres derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, y luego te cuestionan y te dicen, ¿por qué no vas y recibes la atención allá, a tu institución? Aun cuando hay un oficio por parte de la Comisión de Atención a Víctimas. Ahora, yo tengo otra duda, Esmeralda. Cuando las personas son victimizadas por la autoridad en nuestro estado, por ejemplo, y ellas no se sienten seguras, ellas pueden pedir un asilo político, una otra cosa, o se sienten pues ellas amenazadas por el mismo estado porque ya fueron victimizadas. ¿Algo se puede hacer ahí? No sé. Ok, para contestar tu primera pregunta, cuando las víctimas ya están dentro de un servicio de salud como IMSS o ISSSTE, las víctimas deberán de ser atendidas en ese servicio de salud. ¿Por qué? Porque si no habría una duplicidad de servicios. Además de que todas las instituciones forman parte del sistema. Por tanto, el sistema, por medio de sus dependencias, atenderá a la víctima. Si la víctima está dentro del servicio de salud de IMSS o ISSSTE, esa es la vía correcta en todo caso para que siga siendo atendida, porque allá está su expediente clínico, es un servicio gratuito, etcétera. Cuando la víctima no tiene IMSS o ISSSTE, se propone que ingrese al servicio de salud con la finalidad de que este servicio de atención psicológica, psiquiátrica, médica, sea gratuito.
Hasta ahí sí estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Ah, Tu otra pregunta no la alcancé a escuchar completa. ok, repito. Cuando las personas han sido victimizadas por parte de las autoridades gubernamentales y ellas se sienten todavía como amenazadas por esa parte o sienten ya el temor y no se sienten seguras, se puede pedir o ellos pueden pedir un asilo político o qué medidas se pueden pedir, no sé. Si nuestras víctimas han sido violentadas por violación a derechos humanos o delito por algún tipo de autoridad, existen las dependencias y los órganos investigadores para resolver y en todo caso pedir medidas de protección o medidas cautelares en caso de que el imputado sea vinculado al proceso. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad de la víctima. Si nuestra víctima no se siente segura, podrá acudir ya sea a la Comisión de Víctimas o al Ministerio Público o a la dependencia competente. En caso de violación a derechos humanos resultará ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que giren las medidas de protección pertinentes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá girar medidas cautelares con la finalidad de salvaguardar los derechos de la víctima durante toda la investigación. El Ministerio Público tiene dentro del Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas de protección a favor de la víctima. Están en el artículo 137 y por tanto resultará importante que cuando la víctima se sienta de alguna manera insegura, acuda a la autoridad para que ellos hagan las funciones de protegerla. El asilo político no aplicaría porque el Estado tiene la obligación de echar a andar un mecanismo de protección en favor de la víctima. Entonces, nuestra víctima durante todo el proceso deberá poder acudir al Ministerio Público. Decíamos al principio de las diapositivas lo referente al artículo 20 en su apartado C. Uno de los derechos que tienen nuestras víctimas es a recibir protección desde el primer momento hasta que terminemos el proceso o incluso después. Las medidas de protección serán en relación a la necesidad que presente la víctima y son varias. Elizabeth, no te pregunté si alcancé a contestar tu pregunta de cómo la comisión de víctimas funcionaba, cómo atendíamos. Creo que me faltó un poquito más. Nada más quiero... No, muy bien, muy bien. Sí, no, muchas gracias. Es que es un tema definitivamente nuevo para todos, para el sector salud y pues estamos tomando nota de todo lo que nos dice, pero bastante clara toda su información y explicación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Para aclarar, nada más, por lo que guarda la norma 046, que la víctima no tiene obligación de presentar una denuncia para que sea atendida. La comisión de víctimas, bien, no va a obligar a la víctima a presentar una denuncia para que nosotros podamos redirigirla con alguna dependencia que la atienda y le brinde los servicios sexuales correspondientes en el caso de que sea procedente. Sin embargo, para que brindemos asesoría jurídica como nos lo marca la ley, sí tendremos la necesidad de pedirle a nuestra víctima que presente una denuncia o una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco señala que la calidad de víctima se adquiere acreditando el daño. No obstante, bajo la obligación de respetar el principio de la buena fe que nos marca el artículo 5º y que ya revisamos un poquito antes, nos señala que nosotros no vamos a poner en duda lo que la víctima nos señale y que por supuesto respetaremos la norma 046 en donde no podemos obligar a una víctima a denunciar si no lo quiere. Incluso en el caso de la sentencia, otra vez Rosendo Cantú señala que los servicios sexuales se deberán brindar en un lapso no mayor a 72 horas, me parece, y así pues se está tratando de brindar cumplimiento con el acceso a los derechos sexuales. Cuando nosotros tenemos una víctima que no ha accedido por alguna circunstancia
a estos derechos sexuales de manera oportuna, no solamente se gira un oficio, como lo señalábamos cuando decíamos que se derivan a SALME o a DIF, sino que se brindará acompañamiento médico para asegurarnos que la víctima sea atendida en tiempo y forma. Y por eso en el sector salud de repente encontrarán nuestra área médica representada por nuestro médico o médica que tenemos en la comisión, quien va y gestiona el servicio. Afortunadamente esto viene pasando cada vez menos y por tanto creo que la erradicación de la discriminación en este sector público viene siendo un gran avance. Entonces, regresamos pues a lo que nos señala la ley como parte de la reparación integral y nos queda un último concepto, que es las medidas de compensación. La compensación es, decíamos, pagar a la víctima aquello que ha generado. Y decíamos, el daño bien es material o inmaterial. El daño material es cuantificable y decíamos que es el lucro cesante, el daño emergente. Si nosotros como servidores públicos violentamos el derecho de la víctima a acceder a los servicios sexuales de manera inmediata y gratuita, y la víctima, derivado de ese acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos, tiene que trasladarse a un hospital particular y eroga gastos, o bien tiene que trasladarse a la Ciudad de México en donde la interrupción del embarazo es legal, entonces hay una responsabilidad no solamente por violación a derechos humanos, no solamente en el carácter violatorio de derechos humanos que podrá ser el motivo de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también puede ser un acto violatorio que resulte en un delito, como ya lo dijimos, el delito de delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas. Bien, nuestra víctima puede presentar una queja y puede resultar una recomendación o nuestra víctima puede presentar una denuncia y puede resultar una sentencia en contra del servidor público. Pero además, la víctima puede presentar una demanda por daño patrimonial. Y es que resulta pues que en nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco, en el capítulo primero, en el artículo 90, señala que los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos o las omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones. Así que cuando nosotros estamos en nuestras funciones y nuestra función es atender de manera médica a una persona y nos requieren un servicio y no lo hacemos y no lo hacemos por X circunstancias, entonces resultamos omisos en nuestro ejercicio para lo que fuimos, digamos, contratados, ¿no? Así que esto viene a ser además una responsabilidad que ya lo establece nuestra Constitución del Estado de Jalisco, pero además que viene en una ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Jalisco y de sus municipios, en donde el artículo 2 señala que la actividad administrativa irregular es aquella que por acción u omisión de los servidores públicos cause un daño o menoscabo en los particulares y por tanto nosotros podríamos ser no solamente objeto de una sentencia u objeto de una recomendación, sino además podríamos ser responsables de manera patrimonial y tendríamos que pagar a la víctima aquello que haya erogado por el daño emergente que le causamos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Maestra Esmeralda, yo también con otra duda. En el Departamento de Capacitación y Desarrollo atendemos las recomendaciones de derechos humanos en temas de capacitación y ellos nos comentan que también solicitan a la dependencia hacer la reparación del daño económico también a las víctimas
además de psicológico, de darle seguimiento médico y además de nosotros comprometernos a capacitar al personal en las fallas existentes. Pero siempre hemos tenido duda en cómo una dependencia gubernamental puede hacer también la reparación del daño económicamente. ¿Cómo es esto, maestra Esmeralda, cuando es la reparación del daño económica también? Bien, para allá vamos. Pero muy acertada tu pregunta, Eli. Fíjate que la Comisión de Víctimas también da seguimiento a las recomendaciones, porque como decíamos, nosotros atendemos a víctimas de delito y víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, las víctimas, como finalidad de los procesos, tienen derecho a la reparación integral. Lo que tú nos acabas de contar son estos puntos de la reparación integral. La capacitación son medidas de no repetición. ¿Por qué? Porque si capacito al personal, entonces no lo va a volver a cometer, ¿verdad? No va a volver a realizar el hecho victimizante. La atención psicológica son medidas de rehabilitación. Y el pago, la erogación de aquello que la víctima gastó o el daño que le causó es la medida de compensación del último concepto que hablábamos sobre reparación integral. Las dependencias normalmente no guardan un fondo para hacer pago de compensaciones por violaciones a derechos humanos, porque digamos que hasta absurdo decir, bueno, este año voy a violar algunos derechos humanos, voy a guardar un fondo de tal cantidad, ¿no? Entonces, eso no sucede en nuestras dependencias porque una de las finalidades de toda dependencia, según el artículo 1 constitucional, es precisamente respetar los derechos humanos de nuestros usuarios. Sin embargo, las recomendaciones sí imponen esa obligación. Así que las dependencias normalmente, cuando no pueden cumplir, lo señalan tal cual. No me es posible porque no guardo un fondo, porque no está dentro de mis posibilidades este concepto en específico. Todos los demás sí los puedo cubrir. Puedo seguir atendiendo de manera médica, psicológica, etcétera. Pero lo que no puedo hacer es pagar económicamente a nuestra víctima. Por tanto, los derechos que esta comisión proporciona son derechos potestativos a favor de la víctima. Es decir, que nuestra víctima puede acudir a esta comisión y solicitar se le repare el daño de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la dependencia no le es posible pagar, la comisión de víctimas de manera subsidiaria, ya porque la dependencia no lo pudo hacer, lo haremos nosotros, podrá pagar a la víctima aquello que resultó del daño causado. Es decir, pagará económicamente lo que resulte. Si bien hablábamos de daño material, es aquello que podemos acreditar, el lucro cesante, el daño emergente, que ya lo revisamos. Y aquello que no podemos acreditar, que es mucho más difícil, es el daño inmaterial, porque dentro del daño inmaterial hablamos sobre el daño moral, el daño al proyecto de vida. Y si tomamos de ejemplo otra vez el caso de Rosendo Cantú, estableceremos que es impagable, es incuantificable. No hay un dolorómetro que nos diga cuánto es lo que le afecta a nuestra víctima el no poder regresar y participar de las actividades de su comunidad. El cómo afecta a nuestra víctima indirecta, a una niña, el no poder educarse dentro de esa cosmovisión que guarda la cultura indígena. Entonces, este tipo de daños resulta muy trascendentales. Sin embargo, el código, en materia de delitos, el Código Penal sí nos habla de que para establecer la cuantificación por pago de daño moral, atenderemos a lo que señala el Código Civil del Estado de Jalisco en un artículo 1391. Ahí podemos señalar que el daño se podrá establecer por un juez y lo habrá de determinar atendiendo a las circunstancias de cómo fue cometido. Y el artículo 1393 nos dice qué tiene que tomar en cuenta el juez, el juzgador. Ahora,
para que las víctimas puedan acceder a los fondos de la comisión y que nosotros hagamos ese pago compensatorio de manera subsidiaria, la víctima tiene que traer, por supuesto, alguna documentación con la finalidad de que pueda ser registrada en el Registro Estatal de Víctimas. Este registro lo manejamos nosotros y nosotros damos el acceso. Hasta este momento yo les puedo decir que nunca se ha negado el acceso al registro estatal en cumplimiento a la obligación que nos establece la ley. Y toda víctima que acude a la comisión es registrada y cuenta con un número único, el cual le permite acceder a los dineros que maneja la comisión. La Comisión de Víctimas guarda un fondo para hacer, atender a nuestras víctimas de manera inmediata cuando así se requiere, o bien hacer reparaciones integrales por vías de compensación subsidiaria. Sí, cuando acceden a estos fondos, la ley misma nos establece que para que sean compensados hay un requisito más. Es que la violación de derechos humanos haya derivado en la pérdida de la vida o en la incapacidad permanente. ¿Cómo podría pasar? En el caso de nuestras víctimas por discriminación, podría pasar que derivado del hecho victimizante y la no atención oportuna, nuestra víctima resultara incapacitada en alguna de sus funciones orgánicas y ya no pudiéramos hablar de restitución de derechos. Por ejemplo, tenemos un caso en la comisión en donde nuestra víctima directa es una niña menor de edad, fue abusada sexualmente por un mayor de edad, cercano a la familia, y derivado de eso, mamá acude a un centro de salud en donde no es atendida de manera diligente y se le genera una infección tal que es necesario retirarle parte de su aparato sexual. ¿Esto resulta incapacitante en el proyecto de su vida? Sí. La niña posiblemente no tenga estas funciones sexuales como el resto de las personas lo tenemos. Y por tanto, esta niña es atendida por la comisión y en vías de reparación integral se le han brindado por medio del sistema de salud la atención médica necesaria. Actualmente nos encontramos en vías de la búsqueda de la reconstrucción del aparato sexual con la finalidad de que no solamente sea estético, sino funcional. Aún estamos revisando la posibilidad de que nuestra niña pueda tener acceso al derecho de procrear. Porque recordemos pues que ese es un derecho, no una obligación. Pero eso ya lo revisamos en sesiones anteriores, ¿verdad? Entonces, nuestras víctimas, para que puedan acceder a estos fondos, tendrán que tener una documentación. Se las voy a compartir en pantalla para que si quieren hacer captura con la finalidad de que la tengan y si en algún momento les es posible atender a una víctima, tienen la oportunidad de advertir que nuestra víctima necesita de los servicios de la comisión, que cualquier víctima puede acudir a la comisión, pues la dirijan a esta comisión y buscando pues la no revictimización, le hagan saber que esta documentación resulta necesaria para el acceso al registro estatal. Es documentación, si ustedes alcanzan a advertir, muy sencilla, porque prácticamente toda esta documentación o bien la cargamos en la cartera o la tenemos en un cajón en casa. Por tanto, es de fácil acceso y la búsqueda de la comisión de que las víctimas presenten solo esta documentación es precisamente no generar una victimización secundaria. Bien, las víctimas pueden tener la documentación en casa o portarla o es de fácil acceso mediante los medios electrónicos que la mayoría de las personas tenemos acceso. Pero si nuestra víctima no le es posible conseguirla, pues la comisión de víctimas podrá solicitarla de manera gratuita a la autoridad competente, salvo el comprobante de domicilio. Pero como algunos ya servicios se
se pueden pagar hasta por internet. Los comprobantes de domicilio también se pueden adquirir por medio de internet. Así que la comisión o cualquier dependencia, porque recordemos pues que todos estamos obligados, favorecerá a nuestras víctimas al acceso a esta documentación para que puedan acceder al registro estatal. Si bien ustedes ven alguna documentación que tiene un asterisco o que tiene entre paréntesis algo en específico, se trata de aquella documentación que se aplicará según el caso. Por ejemplo, mi víctima es una menor de edad, no le voy a pedir un acta de matrimonio. Mi víctima está viva, pues por supuesto no le voy a pedir el acta de defunción, ¿verdad? Pero si mi víctima falleció derivado del hecho victimizante, pues sí, entonces voy a pedir un acta de defunción y el acta de nacimiento también. Si mi víctima es menor de edad, niña, niño o adolescente, entonces voy a pedir una cartilla de vacunación porque entenderé pues que la credencial de lector o pasaporte bien no la pueden tener. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que todo claro, maestra, pero si alguien tuviera alguna inquietud, con gusto la podemos leer, si la quieren escribir en el chat, o también pueden solicitar la palabra, como ustedes gusten. Pero hasta ahorita yo considero que todo claro. Si alguien más quiere opinar al respecto, con gusto, estamos todavía a tiempo. ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien, entonces, decíamos que nuestras víctimas deberán ser atendidas y, durante todo el proceso, guardando los principios de los que ya hablamos. Y como parte de esta capacitación, únicamente quisiera platicarles un caso. Un caso que me saqué por aquí con la finalidad de hacer algo de participación, si les parece bien. Y si me permiten, lo voy a leer para no proyectarlo y hacerlo más ágil. Les platico. Tengo a mi víctima Clara. Mi víctima Clara tiene 2 hijas, trabaja en una escuela, en la escuela precisamente de sus hijas, en donde se le permite vivir ahí. Ella es conserje y sus hijas acuden a la escuela a estudiar, ¿no? Entonces, mi víctima conoce a una persona, se va a llamar Jorge, y decide vivir con esta nueva pareja, Jorge, y al tiempo Jorge le quita la tarjeta de nómina a Clara y la golpea, la obliga a conseguir un segundo trabajo, comienza a abusar sexualmente de Clara, comienza a abusar sexualmente de las 2 hijas de Clara y obliga a Clara a vivir en la calle. Así que Clara únicamente tiene acceso a alimento cuando Jorge desecha comida. Si no le lleva dinero Clara a Jorge, pues Jorge golpea a Clara y golpea a sus hijas. Las hijas de Clara, que vamos a llamar Gabriela y Rebeca, resultan embarazadas. Entonces, Clara trata de convencer a Jorge de que le permita atender a sus hijas en un nosocomio. Y Jorge accede, entonces Clara lleva a sus hijas al hospital, en donde únicamente tienen su revisión y regresan a casa. Jorge ya no le permite llevar a las hijas, a Gabriela y a Rebeca, a atención médica, así que no vuelven a acudir a un hospital hasta que nacen sus hijos. Cuando los bebés lloran, Jorge se molesta y golpea a Gabriela y a Rebeca, o no les da comida, o golpea a Clara, y
no permite que Clara vea a sus hijas, así que Clara permanece fuera de la casa y si se portan bien, tanto Gabriela como Rebeca, entonces le permite a Clara verlas. Nuevamente, Gabriela y Rebeca salen embarazadas. Esta vez, Jorge no permite a Clara llevarlas a atención médica y derivado de estos hechos es que nacen 5 niños de Gabriela y de Rebeca. Rebeca fallece. Hay uno de los menores recién nacidos que también fallece. Durante todo este proceso, Clara acude en diferentes ocasiones al Ministerio Público, a DIF cercanos a su domicilio, reporta las circunstancias, la policía no acude cuando las niñas son golpeadas. Posteriormente, es detenido Jorge y también es detenida Clara. Entonces, si me ayudan a participar, les agradecería que me dijeran quiénes resultan ser nuestras víctimas en este caso. Acordémonos que dijimos, hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. ¿Sí? Debe ser Clara y las niñas, ¿no? Clara como víctima directa y las niñas como víctima indirecta. Y al final del camino sabemos que la policía nunca hace nada, nunca hace nada. Lo único que hace causa muchos estragos y al gobierno no le interesa eso, ¿no? O sea, los protege, los cuida, los cubre, no sé, yo tengo mis dudas. Ok, entonces advertimos pues que tenemos víctimas directas que son Clara, Rebeca y Gabriela, ¿verdad? En el caso de Gabriela dijimos que había fallecido, pero además están los menores, los niños chiquitos, pues, que también son víctimas directas, porque estos niños no han recibido atención médica, no han recibido acceso a la educación, si es que es pertinente, pues, por la edad, pero ya son 5 menores. Entonces, más o menos andamos por lo menos en el mayor, deberían ser 5 o 6 años, supongo. Por tanto, los bebés resultan ser también víctimas directas, porque acuérdense que dijimos que Jorge golpeaba a los niños y a las mamás cuando los niños lloraban, cuando no se portaban bien, así que ellos son víctimas de maltrato. Nuestras víctimas directas, si ustedes advierten, han sido no solamente víctimas de delitos causados por Jorge, sino víctimas de omisiones por parte de servidores públicos y por tanto son víctimas de violaciones a derechos humanos. Muchas gracias por estar participando en el chat. Acá me dicen... así es muy buena ponencia y si necesitamos más competencias, supe que en un caso de un niño que era abusado sexualmente y decía a detalle lo que el padrastro le hacía y su papá biológico se estuvo afuera en el área de urgencias hasta que amaneció para poder denunciar y no poner a su hijo exponer a su hijo en casa materna. Ok. Los bebés indirecta, ok, sí. Efectivamente, hay circunstancias en donde es necesario denunciar porque los hechos pues constituyen un delito en sí y la autoridad competente es el Ministerio Público para investigarla. Decíamos entonces que ya encontramos y definimos quiénes son nuestras víctimas, pero ahora les voy a preguntar, ¿quién fue la primera autoridad omisa? Porque en el discurso que les acabo de dar, vamos a encontrar que hay muchas autoridades que resultaron omisas porque no hicieron lo que precisamente debían hacer. Y entonces no solamente hablamos de violaciones a derechos humanos, sino con delitos cometidos por servidores públicos y en base a las omisiones generadas, ¿no? Entonces, ayúdenme identificando quién se les ocurre a ustedes que es la autoridad omisa en este caso. Hola, buenos días. Fueron los servidores de salud, a donde ellos acudieron en primera instancia, ¿no? Que no les hicieron caso, no se hizo la averiguación como debería ser ni la atención. Ok,
Acá en el chat me dicen el Ministerio Público y Jessica me decía los servidores públicos del sector salud, ¿verdad, Jessica? Sí, y también el DIF, porque ella refiere bueno, en la lectura que usted nos dice que fueron al DIF y pedía el apoyo a la policía y pues nunca hubo una atención por estas partes. Y ahorita analizando la atención que nosotros hacemos en las embarazadas, creo que debemos de hacer hacer un interrogatorio mayor debido a que nuestras usuarias embarazadas de repente dejan de asistir a la consulta. Entonces, ¿qué tan asociado está a que también puedan vivir alguna situación de violencia que les reprima su derecho a la salud y a la atención médica? Excelente, Jessica. La verdad es que efectivamente una de las autoridades responsables resulta ser sector salud, porque no brindó la atención, no advirtió que se estaba atendiendo a niñas, 2 mujeres menores de edad que estaban embarazadas y por tanto entenderemos y siempre tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de menores de edad embarazadas, hablamos de abuso sexual infantil. Entonces, es una obligación del servidor público dar aviso al Ministerio Público. La víctima no tiene obligación de denunciar, recordemos esta parte. Ella tiene este derecho de decidir qué hacer, pero el Ministerio Público no tiene esta voluntariedad. Está obligado a privilegiar el derecho superior de la niñez y por tanto debe realizar la denuncia correspondiente, este aviso, esta noticia criminal tan importante para que los hechos se detengan. Si la autoridad del sector salud hubiese hecho en este caso esta observación tan importante, a lo mejor no hubiéramos tenido 2 personas muertas posteriormente. O sea, este hecho trascendió de tal manera que perdimos a 2 seres humanos. ¿Sí? Entonces, luego entenderemos pues que en ningún momento además se le preguntó a nuestras víctimas si querían acceder al aborto legal, a esta interrupción de un embarazo que no deseaban y que no podemos saber porque no se lo preguntaron si querían continuar con el mismo y que este hecho siguió sucediendo. No hubo medidas de no repetición en el momento oportuno y por tanto estas mujeres siguieron siendo abusadas durante mucho tiempo. Tan es así que hubo 3 bebés más. ¿Sí? Ahora, como ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que me dijeran, bueno, además, antes de terminar, y se me estaba pasando, es otra de las autoridades responsables que fueron omisas en su observación de derechos humanos y en esta tan importante función que todos los servidores públicos tenemos, fue la Secretaría de Educación, porque acuérdense que dijimos, Clara vivía en la misma escuela en donde trabajaba y en donde acudían sus hijas a estudiar. Entonces, imagínense pues que tu compañero que está al lado deja de asistir a trabajar. Tú no vas a preguntar, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Hacerle una llamada? ¿Preguntarle a tu jefe si está de vacaciones o no? Lo más seguro es que lo hagas. Entonces, ¿cómo es posible que en una escuela no pregunten dónde están sus alumnas? ¿Dónde están sus alumnos? ¿Qué está pasando con ellos? No dieran aviso a la autoridad competente. En este caso, hay una Procuraduría de Niños, Niñas o Adolescentes que en la actualidad existe y que resultaría competente para hacer una visita, una revisión, privilegiar pues la restitución de derechos de nuestros niños, niñas o adolescentes. Y en este caso, pues, la autoridad de Secretaría de Educación también resulta omisa. Recordemos pues que estas omisiones o acciones del servidor público pueden generar bien una recomendación por violaciones a derechos humanos o bien pues una denuncia en contra de nosotros porque nosotros también podemos llegar a cometer delitos en ejercicio de nuestra función cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad?
Bien, para aquellos compañeros que estén en esta sesión y que piensen que yo me inventé el caso, lamento muchísimo defraudarlos, porque este caso es un caso real. Obviamente, pues, suprimí muchísimas cosas porque es muy amplio en realidad. Búsquenlo en internet, hay un documental, son 30 minutos nada más, que obviamente no íbamos a poner aquí porque no nos alcanza el tiempo, pero búsquenlo como El monstruo de Iztapalapa. Es un caso verídico, hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se privilegió la reparación integral de nuestras víctimas. Como les dije al final de la plática que estaba, donde les narraba el hecho, les dije que Clara había sido detenida. Efectivamente, en la vida real, Clara fue detenida porque este asunto no se trabajó bajo la perspectiva de género. Dejaron de lado la posibilidad de que Clara fuera víctima de una espiral de violencia y por tanto la detienen. Nunca privilegiaron esta parte y por tanto hay una serie de violaciones a derechos humanos sistemática que derivó pues en estos hechos tan lamentables que les acabo de platicar. En el chat me dicen, existen tantos casos de niñas menores de edad que llegan con trabajo de parto que muchas veces los padres tienen responsabilidad porque aceptan que sus hijas vivan ya como pareja de personas mucho más grandes que ellas y eso es un delito. Efectivamente, advertimos que existe un delito y sin embargo volvemos a esta parte de que la víctima, tratándose de mayores de edad, pueden, y menores de edad, pueden decidir qué quieren hacer, ¿no? O sea, la víctima es el único sujeto procesal en el sistema penal a la que no se le puede obligar a absolutamente nada. Ella es quien decide si quiere participar o no quiere participar en el proceso. No quisiera yo opinar sobre la responsabilidad de papás, porque debemos atender pues a las circunstancias que se lleven en cada caso, porque la ley incluso nos señala que los mismos principios del artículo 5 de la Ley de Atención a Víctimas debemos de atender bajo una perspectiva de manera individual y especializada. Y por tanto, no generalizaremos ningún tipo de atención, no generaremos juicios de manera personal, atenderemos el caso en específico de cada quien, ¿no? Acá en el chat también me dice la compañera Irma Galindo, pues hubo muchas omisiones en este caso, desde la madre hasta las autoridades de todo tipo. Sí hubo muchísimas omisiones, acuérdense que yo les dije que Clara había acudido a tanto DIF como al Ministerio Público. Dentro de una espiral de violencia y bajo una perspectiva de género, Clara no podría resultar responsable de los hechos porque ella trató, llegó a las autoridades y fueron las autoridades quienes no hicieron caso. ¿Sí? Luisa, tienes levantada tu mano, a tus órdenes. Sí, tengo una duda. Yo, aparte de trabajar en el área de la salud, yo trabajo en el área educativa. Mi pregunta es, ¿quién debe de dar reporte a las autoridades cuando uno detecta o los mismos niños te comentan que son tocados, abusados o violentados por una parte por una persona de la familia? No sé quién lo debería hacer. Me preguntas si lo debería hacer ustedes como maestros, como autoridad educativa que están en conocimiento de un posible hecho victimizante. Así es, así es. Ok, recordemos que el particular tiene la obligación de denunciar, pero no siempre lo hace. Entonces, quien sí o sí tiene la obligación de denunciar es precisamente la autoridad. Nosotros no tenemos ese libre albedrío de decidir, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa. Ante la siquiera posibilidad de que exista un hecho victimizante, un delito, una violación a derechos humanos, nosotros como servidores públicos o autoridad debemos de denunciar el hecho, debemos de dar el aviso, acudir a la dependencia correspondiente y generar este aviso, porque si no lo hacemos, estamos siendo omisos a esta observación de que nos obliga la ley, en donde estamos obligados a privilegiar los derechos de nuestros niños o adolescentes, sobre todo pues cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, porque
entendemos que el niño, la niña o el adolescente son sujetos que pueden ser vulnerados en sus derechos. Ellos no tienen el mismo acceso a las autoridades como lo tiene un adulto. Entonces, nosotros debemos de velar y siempre privilegiar que ellos estén seguros. Así que si en algún momento ustedes como autoridad educativa están en conocimiento de la posibilidad de que algo así esté sucediendo, es aviso inmediato. Sí, Bien. mi pregunta es, ¿hacerlo nosotros como docentes, como prefectos, o tenemos que darle parte a la autoridad directiva para que sea él quien denuncia? ¿O cuál es el procedimiento? Es un aviso, hay un protocolo en Secretaría de Educación en donde señala cuál es el proceder. Según me recuerdo, este protocolo señala que habrán de anunciárselo, pues, hacer de conocimiento a la autoridad. En este caso sería el órgano directivo, director o directora, para que genere pues la implementación del protocolo y de aviso. Entonces, si tú eres maestro, prefecto, maestra o docente, pues lo importante sería hacerlo de conocimiento del área directiva. ¿Cuáles serían las garantías que tendríamos como servidor público? Garantías, ¿a qué se refieren con garantías? Las garantías son mecanismos de acceso a los derechos. Acuérdense que a partir de la reforma del artículo primero en el año 2011, que resulta ser una de las reformas de derechos humanos más importantes en la historia de la Constitución mexicana, el constituyente deja de otorgar derechos humanos a los ciudadanos y comienza a reconocer los derechos humanos de los ciudadanos, en donde señala, incluso el artículo primero señala que las autoridades estamos obligadas a reconocer los derechos humanos de las personas, así como sus garantías. Antes hablábamos, antes de la reforma del 2011, hablábamos de garantías constitucionales, ahora hablamos de derechos humanos. Las garantías ahora se entenderán como los mecanismos que tenemos toda persona de acceder a nuestros derechos. Por ejemplo, el juicio de amparo resulta una garantía de acceso al derecho. Pues el derecho humano es un concepto distinto al que tendrá que ver pues con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a los servicios, a los derechos sexuales. Entonces, la pregunta que me haces, Jessica, cuando me dices qué garantías tendríamos como servidores públicos, ¿me la puedes esclarecer, porfa? Al hacer la denuncia, ¿qué garantías tienen ustedes? Así es que al hacer una denuncia, porque creo, bueno, de lo que yo he observado, la experiencia que me ha tocado tener laboralmente era que nosotros cuando teníamos situaciones de abuso sexual, pues sí se manifestaba ante el DIF y Ministerio Público. Entonces, nosotros debemos a conocer y hacíamos nuestra denuncia. Yo en ese momento fui trabajadora social en una unidad de atención a la violencia. Pero cuando el personal de salud estaba enterado de esta situación, ellos preferían no denunciar o omitir su participación por todo el proceso legal y administrativo que ellos decían que era muy engorroso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí está nuestra apatía al no participar, al no generar la denuncia ante este tipo de situaciones. Es por eso que decía, ok, tú haces una denuncia y cuáles van a ser la protección que tú tienes o que no te veas tan perjudicado a la hora de que el victimario se entere de lo que estás realizando. Ah, ok. Cuando tú te refieres entonces a las posibles represalias que tenga el abusador en contra tuya porque diste aviso. Sí. Ok. En esos casos, el Ministerio Público, ¿se acuerdan que dijimos que nuestras víctimas también pueden ser potenciales?
Nuestras víctimas potenciales serán toda aquella persona que en el ejercicio de su función o de su actuar pueda verse victimizada. ¿Quiénes pueden ser nuestras víctimas potenciales? Pues cualquier servidor público que asista a nuestras víctimas. En este caso que tú me estás poniendo, tú podrías llegar a ser una víctima potencial y podrías acudir ya sea con nosotros como Comisión de Víctimas para que te ayudemos de manera jurídica a proteger tus derechos y tu integridad con la finalidad de que tú estés segura, ¿no? ¿Cómo podría suceder? Hay medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales que habrá de girar el Ministerio Público no solamente a favor de las víctimas directas e indirectas, sino también las víctimas potenciales. Y que si tú como testigo o personaje dentro de este proceso de denuncia te puedes ver afectada de alguna manera, el Estado también está obligado a brindar la protección. Así que entiendo perfecto que muchas veces los trámites resultan engorrosos cuando se trata de generar una denuncia por parte de las autoridades, cuando estamos en conocimiento de este tipo de hechos, pero eso no nos quita la responsabilidad de seguir haciéndolo. Piensen en que ustedes como servidores públicos pueden cambiarle la vida a una persona. Recordemos el caso de Clara, en donde Clara acudió diferentes ocasiones a las autoridades y nadie le hizo caso. Si alguien hubiera hecho caso, si alguien hubiera dado aviso, si la autoridad de educación hubiera dado aviso en el momento oportuno de que se empezó a dar cuenta de estas irregularidades, en este momento hubiera parado estos hechos victimizantes y el resultado no hubiera sido el que yo les platiqué. ¿Sí? Entonces, los conmino a que ustedes sigan haciendo estos avisos, sigan trabajando en pro de sus usuarios, de sus víctimas, porque en el Estado mexicano no hay ninguna autoridad que no atienda víctimas. Ya incluso nos dimos cuenta que hasta Secretaría de Educación atiende a víctimas y forma parte de un sistema de atención a víctimas. Bien, creo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Eli, si estás por ahí, tú me indicas. Bueno, ¿me escucha? Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias, maestra Esmeralda, por haber participado en esta sesión del curso Derechos Sexuales y Reproductivos para que nos enseñara en qué consiste la reparación del daño ante un evento de discriminación. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda nos aclaró el panorama que está un poco nublado al respecto, y como servidores públicos, vuelvo a reiterar, es nuestra obligación capacitarnos en este tipo de eventos, en este tipo de temas. Muchísimas gracias a nombre del doctor Álvaro Gilberto Rodríguez Becerra y de todo el equipo de capacitación de la Secretaría de Salud Jalisco, maestra Esmeralda. La sesión se queda grabada, posteriormente se subirá a la página de Facebook para que todas las personas puedan de nuevo estudiar el tema. Los invitamos a participar en la sesión del próximo viernes con la licenciada Ancira Dueñas del CUESIDA, que ella nos va a hablar de un tema también muy importante, que es del estigma a la dignidad y respeto por el ser humano. Entonces, sin duda es un tema que también va a ser gratificante para todos nosotros. Muchísimas gracias por su participación. El link de registro de asistencia seguirá activo durante todo el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Esmeralda. Un gusto y un placer contar con su presencia. Gracias.